una visión clara. El domingo pasado vimos con Violetica un sermón y tal vez esta imagen les haya quedado como recuerdo. ¿Quién es este hombre? Tony Meléndez. ¿Y cuál era la dificultad de él? No tenía o no tiene brazos, no tiene brazos. Y sin embargo tocaba la guitarra, ¿no? ¿Cómo la tocaba? Con los pies. Y él dijo que, le dice a la gente, él es cristiano, ahora es un líder cristiano, muy motivador, y dice, no me digas que no puedes, tú sí puedes, ¿no? Es una de las cosas que estaba en ese video. Pero la motivación de él, ¿cuál era? Dios, su confianza, su fe, su seguridad en Dios, esa era su motivación, esa es su visión. Así que vamos a hablar de eso hoy y vamos a repasar cosas, dichos del Señor Jesucristo primeramente, que nos muestran al Señor Jesucristo con la claridad que Él vino. Él tenía claridad en las cosas que vino a hacer. En Lucas 4:16, vamos a ir a Lucas 4:16 y vamos a repasar algunas escrituras. Lucas 4:16. Cuando Él comenzó su ministerio, dijo así, que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y entonces, él dice bien claro a qué venía, yo soy el ungido. ¿Qué quiere decir ungido? ¿Cuál es el significado de ungido? ¿Ah? Es el Mesías y en griego es el Cristo, ¿no? Entonces me ha ungido ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, el Señor Jesucristo venía con bien claro en su mente a qué venía. Él sabía que él era el ungido y que el Padre lo había enviado para hacer todas estas cosas. En otra parte, Juan 10:10, él dijo bien claro, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y se acuerdan cuál era el árbol de la vida? ¿Se acuerdan qué había pasado con el árbol de la vida? Estaba cerrado, estaba cerrado. Génesis 3:24 dice que Dios puso unos querubines y unos ángeles protegiendo el camino al árbol de la vida. ¿Y por qué había sido cerrado? Porque Dios no quería que el hombre en pecado tomara de ese árbol. Pero Cristo vino a traer esa vida, Él vino a abrir ese árbol, Él era el camino, Él era la verdad, era la vida. Y Él vino a abrir ese árbol otra vez a la humanidad. Él vino a abrir la posibilidad de la vida eterna. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él era el camino al árbol de la vida y a eso vino Él. En 1 Juan 3:8 para esto, escribe Juan, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Así que Cristo vino a eso. Y Cristo sabía eso. Él tenía bien claro, yo vine a deshacer todas esas obras. Todo lo que Él había hecho, toda esa mentira, todo el engaño, toda la muerte que había ocasionado Satanás. A Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Marcos 10:45, ¿qué dice? En una respuesta de Jesús a la petición de Santiago y de Juan, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la petición de Santiago y Juan? Que cada uno quería estar al lado, ¿cierto? En el reino. Dios les dijo, ustedes no saben lo que piden. Versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y quién está hablando? Cristo mismo. Dijo, yo no vine a ser servido, yo vine para servir y para entregar mi vida en rescate por muchos. Así que Cristo Jesús tenía bien claro a qué había venido. Tenía una visión muy clara de su misión, tenía una visión de lo que iba a pasar, de lo que él iba a hacer. Él sabía a qué había venido. En Juan 6:38, él dice, el Señor Jesucristo dice bien claro, porque he descendido del cielo. ¿Sabía dónde venía él? Cristo sabía que él había venido del cielo. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que él dijo, yo he venido para dar vida eterna y para traer resurrección a todos los que han creído en mí. A eso he venido. Así que Cristo sabía lo que iba a hacer en esta vida y todavía sabía lo que va a hacer en el futuro, cosas que todavía no se han dado en el tiempo de la resurrección, y él ya lo dijo, él ya sabía a qué venía y lo tiene claro el futuro. Jesús, el pan de vida, es cuando hubo el milagro de la alimentación de los 5,000. Y en Juan 18:37, ante Pilato, aquí es una imagen de, este es Pilato hablándole al pueblo, diciéndole, yo no hallo en él ningún delito, pero el Señor Jesucristo le dijo a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Así que Cristo vino a traer la verdad, a aclarar todas las cosas, a quitar toda tiniebla, a quitar toda mentira y a establecer la verdad. A eso vino él, y él tenía claro, él dijo, él sabía, yo soy la verdad, yo soy la verdad, él es la verdad. Y todo lo que él dijo, todo lo que él hizo, todo lo que él representó, es lo que es verdadero, lo que es cierto. El Señor Dios le dio una visión a Pablo también. Y estos son ejemplos en el caso del Señor Jesucristo, de la claridad que él tenía de a qué había venido, la claridad de su misión. Y el Señor Jesucristo le dio igual a los suyos esa capacidad, ¿no? De tener una visión clara de lo que tenían que hacer. En el caso del apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, cuando se encontró con él, Ananías, que es un discípulo de la iglesia, Dios lo mandó a encontrarse con Pablo, y Ananías le dio miedo, dijo, no, Señor, este hombre ha matado a mucha gente, persigue la iglesia. Y el Señor Jesucristo le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías oyó estas palabras de Dios, pero Ananías fue y habló con Pablo y le dijo lo que Pablo después, más adelante en el mismo libro de Hechos, explica qué fue lo que le dijo a Ananías cuando Ananías finalmente fue donde Pablo puso sus manos sobre él. Pablo dice que Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Así que Pablo tenía una claridad qué fue lo que Ananías le dijo cuando Dios lo mandó a hablar con él, y eso quedó en Pablo muy claro. Dios me ha escogido y Dios me tiene para llevar su nombre, el testimonio de su obra a todos los hombres. Eso estaba muy claro en el apóstol Pablo, y esa fue la dirección de su vida, esa fue su visión, ese fue su plan, esa fue la dirección que le dio a su vida. En Colosenses 1:27 encontramos Pablo cómo describe su trabajo. Él mismo describe su trabajo. Dice así: Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Pablo está diciendo aquí qué es lo que él hace. Anuncia, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, y ese es mi trabajo. Dice Pablo, mi trabajo es... ¿Cuál es el trabajo de Pablo? Él entendió cuál era el trabajo. Dijo, mi misión y mi trabajo. Es como cuando yo siempre lo relaciono con las compañías, las empresas tienen manuales de descripción de funciones. Y todo empleado que llega, cuando es una empresa más o menos seria, le dicen, mire, esto es lo que usted tiene que hacer. Léalo, estas son sus funciones, estas son sus responsabilidades. Y la persona lee qué le corresponde hacer para siempre saber qué tiene que hacer. Pablo sabía lo que Dios le había mandado y él, escribiendo Colosenses, como que hizo un repaso de lo que él sabía cuál era su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Anunciar, amonestar, enseñar a los que vinieran, discipular a los que vinieran, a fin de presentar perfecto en Cristo a todos aquellos que creyeran, a todos los que vinieran a Él. Y Él dijo, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, ese es mi trabajo. Y entonces la pregunta es para nosotros, y estos son solamente dos ejemplos, vamos, el Cristo Jesús que tenía claridad de su trabajo, y el apóstol Pablo. Hasta ahora vamos en dos personas que tenían muy claro a qué habían venido. Y la pregunta para nosotros es, ¿nosotros tenemos claridad de propósito? ¿Tenemos de alguna manera claridad de futuro? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestra visión de cosas? Así que vamos a ir pensando en eso, cuál es nuestra visión de las cosas, de nuestra vida, a medida que veamos este otro ejemplo. Abraham, Isaac, Jacob, como leímos en Hebreos 11, todos ellos tenían claridad, ¿cierto? Dice que todos ellos se movieron por fe y sabían que había algo más, mucho más allá que lo simplemente material e inmediato, y eso fue lo que los motivó. En las iglesias se hace mucho énfasis de las riquezas de Abraham y de todo lo que Dios le dio a Abraham, y se prometen riquezas como las de Abraham, pero las escrituras nunca dicen que Abraham hubiera hecho énfasis en sus riquezas, que Abraham tuviera esperanza en sus ganados, o que él hubiera puesto su corazón en todas las cosas materiales que él tenía. Lo que sí queda claro es que Abraham tenía su esperanza en algo mucho más allá que las cosas materiales. Y cuando se hace tanto énfasis en las riquezas de Abraham, se distorsiona y no se presenta la verdad. La verdad es que Abraham nunca tuvo esperanzas en este mundo. Es más, dicen las escrituras en Hebreos 11, que ninguno de estos hombres, ninguno de la lista de Hebreos 11, ninguno de ellos recibió lo prometido, sino que todos ellos lo confesaban, es decir, decían, lo anhelo, lo espero, pero ninguno lo recibió, ninguno. Y que en el caso de Abraham, dice, él esperaba una ciudad que tiene como fundamentos a Dios, una ciudad celestial. Su corazón no estaba en sus ovejas, ni en sus posesiones, ni en su inmensa riqueza, como se hace tanto énfasis, ¿no? En las iglesias, que venga, que usted, que dé, que siembre para que sea tan rico como Abraham. Nunca Abraham hizo énfasis en sus riquezas. Simplemente dice que era rico, pero él nunca esperó en sus riquezas. Su verdadera riqueza era su esperanza en las promesas que Dios le había dado. Esa era su visión. Igual fue con Isaac, con Jacob, con todos los hombres que acabamos de leer en Hebreos 11, y todos ellos murieron esperando algo que estaba mucho más allá de este mundo material, mucho más grande, una esperanza más importante, eterna, y tuvieron una visión de Dios, y eso era lo que los hacía vivir y mover, y eso era lo que los hacía entregar su propia vida y despreciar de pronto el hecho de sobrevivir. Ellos decían, no, si tengo que adorar a este ídolo, hagan lo que quieran porque no lo voy a hacer. Y fueron perseguidos, y como dice Hebreos 11, algunos fueron partidos por la mitad, ¿no? Perseguidos y torturados. Pero ellos dijeron, esto no
No es importante, realmente tengo una seguridad y una confianza que trasciende todas las cosas que pueda yo tener en este mundo. Ese es el capítulo 11. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la visión de su futuro? ¿Cuál es la visión de nuestra vida? ¿Qué es lo que motiva nuestra vida? ¿Cuál es la preocupación de nuestra vida? Y es que como la sociedad nos vive bombardeando todo el tiempo de expectativas y de cosas en este mundo, pues a veces nos contagiamos de querer anhelar, de querer desear, de querer tener y afianzarnos a este mundo. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es la visión que tenemos de nuestro futuro? ¿Qué visión tenemos para nuestra familia también, ¿no? Para nuestros hijos. ¿Cómo nos imaginamos el futuro de ellos? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo nuestra casa? ¿Cómo estamos construyendo el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos? Pero ¿cómo nos vemos en relación con Dios? Todas estas cosas, ¿cómo las vemos en relación con Dios? Y en Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Así que lo que Dios nos manda es que tengamos una claridad. Dios nos manda a que de pronto escribamos una visión de vida. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que ustedes desean hacer después de todo? ¿Cómo se ven en el futuro? Ah, yo les confieso que cuando yo tenía unos 30 años yo no me imaginaba cómo iba a ser cuando tuviera 60. ¿Alguno se imaginó? A los 30 cómo iba a ser. Los que tenemos más de 60 se imaginaron cómo iba a ser su vida después de los 60. No, no nos imaginamos, ¿cierto? Como que no teníamos una visión. Pero yo sí tenía algo claro. Yo tuve desde muy pequeño, desde muy joven, claridad de mi llamado. Yo supe que Dios me estaba llamando desde muy joven. Tuve claridad. Y de hecho, una de las cosas que guiaron mis decisiones, especialmente la de mi matrimonio, tuvo que ver con mi llamado. Y yo le cuento a Paulinita y le cuento a mis muchachos que en la universidad donde yo estaba estudiando, el último año de la universidad, pasé muchísimo tiempo en lo que se llama los prayer closets. Eran unos lugares de oración que habían diseñados exclusivamente para los estudiantes, porque en la universidad había tanto muchacho y uno tenía que compartir habitación con los muchachos que uno no tenía privacidad como para orar sin que nadie lo molestara. Entonces hicieron unos cuartos de oración, eran unos cuarticos que eran como 1 metro por 1 metro y uno escasamente cabía ahí de rodillas. Y yo me entraba ahí a orar y yo le decía, Señor, yo sabía del llamado que Dios me estaba haciendo y yo le decía, Señor, dame una esposa que sea una esposa que me ayude en el llamado que tú me estás haciendo. Y duré un año, el último año, especialmente en el último año, oré mucho por una esposa. Y Dios me ha contestado. Y digo, ¿quién pone esos pensamientos en uno, no? Sino Dios. Y yo pienso que tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fe, que Dios nos alimente con su espíritu, que todas las decisiones que tomemos las pongamos en la visión de lo que Él nos está llamando a hacer. Señor, este negocio, esto me ayuda en la visión que tú me has dado, esta decisión que estoy tomando, todo lo que hagamos me está ayudando. ¿Cuál es mi visión de vida? Y entonces sería muy bueno que ustedes y todos debiéramos tener al menos una visión a corto plazo, a mediano plazo y una visión a largo plazo. A corto plazo puede ser, no sé, terminar una carrera o estudiar alguna cosa que quiere uno mejorar o cambiar de profesión y capacitarse para ese cambio de profesión. A mediano plazo, pues otras cosas, ¿no? Digamos, no tenemos casa y hacer ese propósito tal vez. Y a largo plazo, pues, ¿no? Ya tiene que ver con la vida eterna, con el futuro, con la existencia, con la razón de nuestra vida. Pero es bueno tener visión y escribirla. El apóstol Pablo la escribió, dice, este es mi trabajo, ¿no? Llamar, amonestar, discipular y presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, a todo aquel que venga en el ministerio que Dios me ha dado. Ese es mi trabajo. Entonces, qué bueno que ustedes tomaran un tiempo, ¿no? En su casa, en algún momento o aquí mismo y de pronto podemos hacer el ejercicio, al menos 30 segundos. Les voy a dar 30 segundos y ustedes dicen,
¿Cuál es la visión que ustedes tienen de su vida? A corto, a mediano, a largo plazo. A ver si hacemos el ejercicio. Les voy a dar 30 segunditos. ¿Listos? Viene a mi corazón también en estos días que tenemos que visitar congregaciones o una congregación que comenzó en el Brasil, aunque no es una plantación de Latinoamérica, es una plantación de hermanos del África, de los angoleños o angoleses, plantaron una iglesia en Sao Paulo, pero yo fui a visitarlos y me han pedido como que vuelva, y una de mis limitaciones es el idioma y tengo que aprender portugués, y ahí estamos con Paulinita aprendiendo portugués. Ese es nuestro objetivo, ¿no? En estos días siempre sacamos un cuartico de hora, media hora todos los días, y ya aunque nos estemos durmiendo, no podemos dejar de estudiar una gotica de portugués cada día. Y uno debe tener visión, y debe tener metas, debe tener objetivos siempre en la vida, porque si no, el tiempo se pasa y uno no hace nada. No hace nada, el tiempo se pasa. Y las personas que han tenido y han logrado muchas cosas tienen el mismo tiempo que nosotros, pero lo aprovechan bien. Y a veces nosotros el tiempo se nos va, se nos va, se nos va. Y el apóstol Pablo dice que necesitamos aprovechar bien el tiempo. Pero lo aprovechamos bien si tenemos claridad de objetivos y si tenemos claridad de cuáles son las cosas más importantes de nuestra vida y de la vida, qué es lo más importante en nuestra vida. En Apocalipsis 3:17, vamos a leer esa escritura, a esta iglesia le pasó algo terrible, ¿no? La Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, una iglesia que no sabía para dónde iba, ¿no? Que a veces sí y a veces no. Era una iglesia que no tenía claridad, no tenía claridad. Era una iglesia en vaivén. Era una iglesia que no sabía para dónde iba, no tenía claridad de lo que hacía. Porque tú dices, y sin embargo se preciaba de entender cosas y decía: yo soy rico. Así que era una iglesia donde las personas tenían una riqueza tal vez material. Dice: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y creían que ya lo tenían todo, que estaban felices, que estaban bien, que eso era lo más importante, lo que estaban haciendo era lo más importante. Y tenían sus hábitos de vida, su trabajo, sus ganancias, su mundo de material como lo más importante, y ellos se sentían súper bien porque todo andaba bien, en los negocios todo les iba como bien, y estaban contentos y decían: no necesitamos nada, estamos ricos. Pero Dios les dijo: pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y la pregunta es: ¿cómo así? Porque si yo ya soy rico, ¿por qué Dios me dice que sea rico? Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ellos decían: desnudo yo, pero ¿por qué? Yo tengo los vestidos más elegantes que hay acá, yo vivo en un lugar muy bien, vivo en el Chicó, ¿cierto? Digamos, ya el Chicó está pasando de moda, en el Chicó allá de la Odisea, yo súper bien, tengo camello último modelo, todas esas cosas, y Dios le dice: usted está desnudo, está ciego, y eres pobre, y eres miserable, desventurado, le dice Dios. Y le dice: vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y entonces Dios le dice a esta iglesia que algo había pasado en la visión que ellos tenían de las cosas. Estaban viendo todo al revés.
Su visión de las cosas, su visión del futuro, su visión de la vida, su visión de la razón de su existencia, todo estaba equivocado. Estaban equivocándose. Era la iglesia de Dios, era el pueblo de Dios, pero algo estaba pasando, sus valores estaban cambiando. Y Dios se dio cuenta de eso y dijo, tú eres mi iglesia, yo sé, eres mi iglesia, pero hay problemas con ustedes. Ustedes creen que lo que tienen, las cosas materiales y su comodidad y todo lo que ustedes tienen y la están pasando muy bueno, ustedes creen que ese es el objetivo de la vida y ese no es. A mí me hubiera gustado hablar un poquito más con Juan y haberle dicho, Juan, explícame exactamente cuál era el problema de esa iglesia, qué fue lo que tuviste en esa iglesia, qué era lo que, qué es lo que a ti te da señales de que la iglesia anda mal, aunque la iglesia está bien. Pues la iglesia se sentía bien, la iglesia estaba cómoda, estaba todo el mundo bien, seguramente todo el mundo tenía muy buen trabajo, estaban ganando muy bien, pero Dios dice, pero tú eres pobre. Y digo, Señor, explícame. Y yo creo que en nuestro planteamiento de la visión de nuestra vida, necesitamos decirle a Dios eso, necesitamos decirle, Señor, explícame qué significa ser rico para ti. Señor, explícame qué significa ver para ti. Señor, explícame qué es lo realmente importante cuando tú dices que una iglesia es rica. Y saben que lo más interesante es que una de las iglesias más pobres de las que se mencionan en Apocalipsis, Dios la llama muy rica. ¿Cuál era esa iglesia? Esmirna. Esmirna dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. O sea, era una iglesia pobre, era una iglesia perseguida, pero Dios dice, pero ustedes son muy ricos. ¿Qué clase de riqueza es la que Dios habla? ¿Qué clase de visión es la que Dios quiere que nosotros tengamos? Esa es la que nosotros debemos tener y esa es la que le debemos pedir a Dios que nos dé. Así que pidámosle eso hoy. Digamos, Señor, ajusta nuestros pensamientos, ¿no? Yo, tal vez un ejemplo es el carro. Siempre hablamos, los señores hablamos de carros. Nos gustan los carros. Cuando salimos a los centros comerciales, Paulinita ella es a mirar otras cosas. Y yo le digo, uy, mami, un carro nuevo. Camina, ¿no? Y ella, ay, yo no quiero. Pero yo siempre la arrastro a ver el último carro. Nosotros hablamos de carro. Pero hay una cosa en los carros que es la alineación. La alineación es que las llantas tienen que estar bien alineaditas, ¿cierto? Para que ande bien el carro. Pero si las llantas están torcidas hacia adentro o hacia afuera o hacia algún lado, el carro anda como chueco, ¿no? Como raro y como que se gastan más y todo más. Yo digo, de vez en cuando nos toca alinear nuestra visión con la visión de Dios. Porque nuestra visión se desalinea como el carro hay que estarlo mandando, cada cierto tiempo hay que mandarlo a alinear, o si no se pone todo chueco y choneto y se daña todo, se gasta todo, se dañan los amortiguadores, todo. Así que pidámosle a Dios hoy que alinee nuestra visión con Él. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí como hermanos. Qué lindo es encontrarnos con aquellas personas con las que tú estás trabajando. Y Señor, una de las dificultades de tu iglesia a través de la historia es comenzar bien, pero desalinearse con el paso del tiempo. Desalinearse, desajustarse, como que comenzamos a andar de una manera distinta a lo que debemos ser y a caminar de lado y a caminar desviados. Y te pedimos hoy, Señor Jesús, que tú alinees, corrijas nuestra visión de cosas. Algo le pasó a esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Es una iglesia tuya, tú la amas. Y había gente allí que tú amas, por la que tú diste tu vida, pero tú enviaste un mensaje a esa iglesia. Y tú les dijiste a través del apóstol Juan que alinearan su visión contigo. Porque ellos habían perdido la visión. Y tú les dijiste que necesitaban ponerse colirio en los ojos para que vieran bien. Porque ellos querían ver,
pero estaban viendo mal y estaban viendo cosas que no eran valiosas, que no eran importantes, y las estaban viendo como supremamente importantes, y estaban viendo que ellos estaban bien, que todo estaba bien, y estaban felices, estaban contentos. Pero el mensaje tuyo fue: miren, siento mucho, pero ustedes están mal, están equivocados. La visión suya, la visión como iglesia que ustedes tienen, se ha desenfocado. Y Dios les manda ponerse colirio en los ojos, y Dios les manda vestirse de vestiduras blancas y cambiar todos sus conceptos y alinear la visión que ellos tenían con la visión de Dios. Señor, ayúdanos a nosotros a nunca desanimarnos, a nunca poner nuestros ojos en las cosas de los hombres, en lo que los hombres esperan, en las cosas de nuestra sociedad, en las expectativas del mundo, en los deseos de la carne, en todas las cosas que son agradables a esta carne. A veces ponemos toda nuestra atención, toda nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro valor en cosas del mundo. Ayúdanos, Señor, hoy a pensar en la visión tuya. Te pedimos, Señor, que con tu espíritu tú toques nuestro ser, nos hables al corazón, nos hables al espíritu y corrijas nuestra visión de nuestros planes, de nuestros deseos, de nuestra idea del futuro, de lo que esperamos de esta vida, de lo que esperamos cada día, de la manera como manejamos nuestro hogar, de la manera como manejamos nuestros hijos, la manera como manejamos el dinero, la manera como hacemos todas las cosas. Señor, ayúdanos a alinearnos conforme a tu visión. Danos un corazón tierno, Señor, para hacer esos cambios, porque a veces toma fuerza, es fuerte cambiar, es muy difícil cambiar de dirección. A veces es difícil cambiar nuestros caminos. Estamos tan contentos, tan aferrados a nuestros deseos, que es difícil cambiar nuestros caminos. Señor, ayúdanos a cambiar donde tú veas que hace falta cambiar. Danos esa dirección, danos ese ajuste en nuestra vida y ayúdanos a caminar en la dirección que tú quieres. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que toques nuestro corazón. Tal vez saquemos unos segundos en nuestra casa, escribamos la visión de nuestra vida. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Qué queremos alcanzar a corto, a mediano, a largo plazo? La razón de nuestra existencia. Ayúdanos a escribirlo, ayúdanos a ponerlo en papel. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el deseo de nuestra vida? Te lo pedimos a ti, Señor, que tu Espíritu esté en ese ejercicio y que tú nos ayudes a aclarar nuestra visión. En el nombre tuyo, Señor Jesús, al Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.